quiero hacer un estudio rápido sobre la posición de Einstein frente a la paz, pero advirtiendo que esa posición no está desligada del pensamiento científico de él. Entonces, grosso modo, voy a hablar la primera parte del sentido filosófico de la investigación científica de él y la segunda, la posición de Einstein frente al problema de la paz. Entonces, la primera presentación. Es un atrevimiento enorme tratar de presentar el lado humano de Einstein en un lapso menor a una hora. Solo alcanzaré a hacer un rápido y leve bosquejo de esta lucha de Einstein que, aparentando ser algo sencillo, no lo es en el fondo, pues en la búsqueda de la paz también se tejen el conocimiento y el valor, la vida y la muerte, la verdad y el poder. Solo consideraremos la paz como una simiente que germinó en forma natural en la existencia de Einstein. Para concebir todo esto, tuve presente la siguiente reflexión de Víctor Vaskov, otro de los grandes físicos del siglo XX. Abro comillas. La existencia humana está basada en dos pilares, la bondad y el conocimiento. La bondad sin el conocimiento es inefectiva, el conocimiento sin la bondad es inhumano. Lo trae él en su bello libro, La física del siglo XX. Como vemos, solo los altos valores le dan sentido a la existencia humana cuando se conjugan para formar un todo armónico y significativo, que los griegos llamaban construir una cosmovisión, es decir, armonizar la estructura del conocimiento con el sentido que se le quiere dar a la vida misma. El conocimiento nos puede mostrar, hablo del conocimiento del mundo, nos puede mostrar un mundo frío y austero, ajeno a los intereses humanos. Y uno tiene que llegar a esta conclusión cuando uno se da cuenta que dentro de las fuerzas de la naturaleza el ser humano no tiene ninguna prelación en relación a los otros seres de ella. Por lo tanto, el conocimiento que se presenta del mundo físico no puede estar él mismo, aunque su interpretación sí, adobado de intereses humanos. Mostraremos cómo es el conocimiento de ese mundo, no cómo deseamos que fuese. Eso es lo que hace la física, mostrarnos cómo es ese mundo, no simplemente cómo se desea que fuese. Los valores éticos y sociales nos indican cómo queremos que ese mundo fuese, es decir, cómo queremos que ese mundo nos afecte. Esto puede generar una lucha y un desasosiego para su protagonista, en este caso para Einstein, pero es un peso existencial al cual no puede renunciar si es un ser que conoce, que ama y que sufre. Es precisamente esa unidad que yo encontré en las lecturas de Einstein lo que me ha causado impacto, porque en él el conocimiento no va por un lado y la vida va por otro y los intereses sociales van por otro. Para él hay una unidad y es la noción de cosmovisión es de descubrir cuál es la realidad de Einstein en todo el consenso de las fuerzas vitales que lo definen a él como persona. Esa es una parte muy compleja y por eso pido excusas porque pueden quedar muchas cosas por fuera.
y es obvio. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta es que por lo general la mayoría de nosotros estudiamos para ensanchar el conocimiento y lo único que el estudio nos dice es que la ignorancia es infinita. Entonces vamos a entrar a mirar ya la parte propiamente dicha de la charla. La física, al estudiar el universo, tiene como base epistemológica la presentación de un mundo externo a nosotros, ajeno a nuestras ambiciones inmediatas y existenciales. La física nos dice, el mundo es así, inabarcable, desafiante, más amplio que nuestra propia imaginación. Por eso es que hay que tener en cuenta las tesis de que las ciencias nunca trabajan con verdades definitivas, sino que son un tejido de hipótesis que el hombre utiliza para construir la realidad, pero siempre esas estructuras son provisionales y sometibles a la crítica y al análisis. Eso prácticamente lo sabía Einstein cuando él decía que él con sus tesis simplemente había dado un paso más para que los que vienen puedan caminar a paso más rápido. En este mundo el hombre es un elemento más entre los demás y está por lo tanto sometido a los vaivenes de la naturaleza, nacer y morir, gozar y sufrir, placer y dolor. La naturaleza no dice no hagamos un terremoto en tal parte porque allá hay muchos seres humanos. La naturaleza no define las cosas. Para nosotros somos simplemente un elemento más en ella. No, esto aparenta frialdad y desazón, pero no es así. El mundo construido por el ser humano es un mundo que está afincado precisamente en la estructura mental del pensador y por lo tanto en él hay todavía rasgos de quién fue quien inventó la teoría que explica el mundo. Por eso el mundo es un reto planteado a nuestra razón, a nuestro conocimiento y a nuestros valores. Es en este reto donde el ser humano se genera como un ser trascendental en el cual se conjugan la ciencia, la ética y el arte. Esas tres estaban presentes en la vida de Einstein. Solo en esta conjugación de valores encontraremos el ser por el cual tan denodadamente luchó Albert Einstein. El universo que nos da la física no es ni bueno ni malo, son nuestros valores los que imprimen en él y en todos nuestros inventos y descubrimientos los signos de vida o muerte, de progreso o de estancamiento, de paz o de guerra. La lucha de Einstein en la ciencia fue mostrarnos el universo en la versión en que él podía detectarlo. En su humanismo nos dice cómo deberíamos vivirlo y disfrutarlo para podernos desarrollar en él como seres humanos. Entonces Einstein tuvo una concepción muy particular del universo que revolcó toda la visión tradicional que se traía sobre el mismo e inclusive le imprimió un carácter muy importante al mostrarnos que ni las mismas condiciones de espacio y tiempo que en la física tradicional parecían incólumes, que eran casi incomprensibles para el ser humano, sino que eran simplemente como el fundamento del conocimiento empírico, él mostraba que no era de esa manera y que esa simplemente era otra manera de comprender el universo. Por eso yo quiero que entendamos que las estructuras que Einstein hizo en la física fue por su necesidad de comprender el universo y no buscando tecnologías de guerra y muerte. Su ecuación más famosa es igual a mc2.
gracias a interpretaciones de esta fórmula, hechas con mucha posterioridad a la época en que Einstein la lanzó, el nombre de Einstein se ha vinculado ilegal o ilegítimamente mejor con la bomba atómica. Pero su parte en esta, como lo veremos más adelante, se encuentra en el ámbito de la asesoría política. Es decir, la parte de Einstein, la bomba atómica, no está ni en la tecnología ni en el desarrollo que se hicieron de las interpretaciones de la teoría de la relatividad. Cuando Einstein se enteró de la desintegración del uranio, que fue el que dio origen a la cuestión de la energía nuclear, Armin Hermann no ocultó dice que Einstein no ocultó su sorpresa y solo exclamó: en eso no había pensado en absoluto. Esa fue la exclamación de Einstein cuando le comentaron la desintegración del uranio. Y esta última está en el libro Einstein en privado de Hermann en la página 419. Es cierto que E igual a mc2 se tornó a un mismo tiempo en una promesa y en una amenaza. Es una fórmula muy importante y vamos a mirar por qué. Igual a como es la naturaleza de la cual ella emana, es decir, es una promesa y una amenaza porque asimismo es la naturaleza de la cual surgieron las investigaciones de Einstein. En septiembre de 1905, Einstein redactó un artículo de 3 páginas sobre E igual a mc2, titulado ¿Depende la inercia de un cuerpo de la energía que lo contiene? Es una pregunta. Publicado en los Anales de Física, revista esta que lo recibió el 27 del mismo mes. Entonces, observen bien que el mismo título del artículo nos está indicando cuál fue la razón de esa fórmula, y fue explicarse el problema de las relaciones de la masa inercial. Antes de Einstein se agitaba una gran controversia sobre la relación entre la masa y la energía electromagnética. Muchos físicos explicaban la masa inercial, o sea, la resistencia de la materia a ser puesta en movimiento, como la existencia de partículas cargadas que al reaccionar a campos eléctricos y magnéticos se oponían a la aceleración. Es decir, se consideraba de la inercia como la capacidad o el poder que tiene un cuerpo para ser empujado, para ser movido. Y entonces, mientras más masa tiene el cuerpo, más energía inercial necesita para moverse. Ante esta discusión, Einstein abrió un nuevo panorama al agregar que toda forma de energía tenía asociada una masa inercial, que antes se creía que eso estaba separado, y él simplemente mostró que la energía era una caracterización de la materia. Max Planck añadió que Max Planck era otro físico de comienzos del siglo, el iniciador de la física cuántica. Añadió que toda transferencia de calor también añadía masa. Según esto, una sartén caliente debe pesar un poquitín más que cuando está fría, porque tiene más energía. Esto no se puede hacer, este peso no se puede hacer con un balancín de carnicería, sino que tiene métodos de peso muy apropiados, pero en laboratorios muy sofisticados de física. Esto era revolucionario, pues en la física de Newton nada hacía sospechar que la masa pudiera variar por efecto exclusivo de la energía. En los años siguientes, Einstein trabajó intensamente para demostrar que la equivalencia entre masa y energía era verdaderamente completa. Todo esto es simplemente una introducción para más adelante, pero no es la parte nuclear que nosotros necesitamos. Se logró constatar que cualquier forma de energía se puede añadir a la masa inercial. Una bola de billar caliente tiene más masa que una fría, y un planeta en rotación tiene más masa que el mismo planeta si se pudiera dejar quieto.
La fórmula de Einstein nos pone en claro la inmanencia de la energía y de la masa, tanto en los fundamentos como en las consecuencias lógicas de E igual a mc2, se daban grandes pautas para investigar la naturaleza del universo, que hace que las colisiones de las partículas elementales produzcan otras partículas. ¿Cuál es la naturaleza de los rayos cósmicos que nos golpean a diario? ¿Cómo se da internamente la potencia de las estrellas para producir tanta energía y tanta luz? Similares preguntas surgían al estudiar la naturaleza termonuclear de todo el universo. Y la teoría la fórmula de Einstein le resultó por procesos matemáticos para poder explicar estos fenómenos. John Wheeler, un renombrado físico de Princeton, usaría cohetes para hacer investigaciones de partículas de altas energías provenientes del espacio. Entonces este señor confirmó la teoría de Einstein en investigación en partículas dentro del universo, sin necesidad de recurrir a la desintegración nuclear. Einstein con esta fórmula buscaba llegar más íntimamente a la naturaleza del universo, explicar los rayos cósmicos, las supernovas, los agujeros negros, las fontanas blancas, etc. Solo una parte inferior, mínima, de E igual a mc2 es la energía que se libera en la fisión nuclear. Es una parte pequeñísima, abro comillas. En Hiroshima se utilizó como arma el devastador poder destructivo obtenido de la conversión en energía de menos del 1% de 900 gramos de uranio, menos del 1%. Algún día, en centrales energéticas de fusión nuclear, podremos utilizar productivamente la fórmula de Einstein para satisfacer la demanda de energía de todo el mundo con nuestra inagotable provisión de agua de mar. Cierra comillas, porque eso está en un libro esplendoroso que toda persona decente debía leer, que se llama Universo Elegante, de Brian Greene, en la página 99. En síntesis, no es el resultado de un método de destrucción masiva lo que Einstein hizo cuando configuró su fórmula. Es lo que Einstein encontró en la constitución misma del universo, del universo, el cual, según Spinoza, está por encima del bien y del mal. Y recuerden que el Dios de Einstein era el mismo Dios de Spinoza. En él se hallan, en ese universo, se hallan la paz y la violencia, el nacimiento y la muerte, el remedio y la enfermedad, el odio y el amor. La fórmula de Einstein es en síntesis. Esto que voy a leer está en el artículo original de Einstein. Abro comillas. La masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía. Si la energía cambia cierta cantidad, la masa cambia en el mismo sentido, cogiendo esa cantidad y dividiéndola por 9 con 20 ceros. Entonces, observe bien que es insignificante. Si la energía se mide en ergios y la masa en gramos. Cierro comillas, porque eso lo trae Albert Einstein en su artículo Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía. John Wheeler llegó a sostener que esa fórmula era la mejor guía que tendrían los físicos para la creación de la física de partículas. Por ejemplo, con los aceleradores se han hecho chocar partículas con antipartículas y con ello se ha logrado tratar de dar una idea clara de muchas cosas que no se han podido explicar, como los bosones, las partículas de Higgs y, por supuesto, el Big Bang. Gracias a ello, la física contemporánea, con la conversión de energía, de masa en energía, ha traído al mundo de lo observable los componentes básicos inobservables de la materia. Así nos daba el universo mostrando sus rasgos ocultos,
con solo hacer la equivalencia entre masa y energía. Veríamos al mundo como esplendoroso, complejo y promisorio, a la vez que terrorífico, avasallador y ajeno a los intereses humanos. Energía igual a mc2 es la más popular de las fórmulas de Einstein. Se hallan en piezas musicales, en películas, en camisetas, en grafitis, aunque los físicos dicen que merecen más respeto y consideración las ecuaciones de campo gravitacional de las cuales se puede derivar esa fórmula. Pero los mismos físicos advierten que no se pueden hacer populares porque están escritas en una disciplina matemática un poco compleja, que es el análisis tensorial. Entonces, hasta ahí es más o menos para mostrar que la fórmula que Einstein sacó fue una fórmula que le surgió a él tratando de explicar cuál es la estructura inherente al universo, y no como en muchas historias que uno lee, es que con eso se buscaba solamente construir la bomba atómica. Entonces, debido a que el tiempo es inexorable, voy a tener que dejar algunas cositas para entrar a la parte troncal, que es la última, que se llama Einstein, el hombre de la paz. Abro comillas. Entender a Einstein significa entender el mundo del siglo XX, cierra comillas, decía el físico Philipp Frank, y no es para más, pues Einstein compendiaba en su ser un doble carácter, como científico y como sabio, que son dos cosas totalmente diferentes, aunque muchas veces se tratan de confundir. Como científico y como sabio, dos ingredientes para generar una verdadera cosmovisión, un nuevo sentido de la realidad. Si no se unen en una persona esas dos cosas, ¿qué es lo que eso nos está indicando? Que se puede dar como un científico, pero con ello no está construyendo una visión profunda de la estructura de la realidad. Hablando por estructura de la realidad, no solamente la comprensión científica del mundo, sino la integración del ser humano en forma racional y filosófica con el mundo que le rodea. Con su primer carácter, el científico, ustedes ya han sabido a partir de las charlas anteriores que Einstein tuvo una imaginación matemática suficientemente poderosa para cambiar la imagen que el hombre había construido a través de toda la historia. El cambio que hizo fue radical. Y precisamente esa parte no era porque Einstein mismo lo reconocía, que él no sabía las matemáticas que él quisiera saber. Tanto que en cierta ocasión le preguntaron que cuál era su mayor ambición y él dijo llegar a saber matemáticas como Hilbert, el matemático más importante del siglo XX. Pero sí tenía una imaginación matemática que se podía plasmar con la ayuda de otros en unas teorías magníficas que le permitían dar una nueva imagen del universo. ¿Por qué? Porque es que hay que tener en cuenta es que hay muchos que creen que el objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad, y el objetivo de la ciencia es construir un concepto de realidad y de universo que sea históricamente dinámico. El concepto de verdad es un concepto muy elusivo, es muy frágil de sostener, tanto que yo muchas veces he dicho que ese concepto es tan complejo que cuando Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad, él más bien resolvió ese crucificar que discutir ese concepto, porque él sabía que podía resucitar al tercer día,
pero no sabía si lo que iba a contestar era verdadero. Entonces, el primer carácter, el científico, ya ustedes lo conocen. En su segundo haber, el del sabio tuvo el suficiente carácter y el gran valor moral para renegar de una sociedad cerrada que no solo aprisionaba el sentir humano con credos y dogmas, sino que a todo el que tuviera la posibilidad de hacerlo, lo desechaba. Aquellos que lo conocieron lo consideraron como un ser sencillo y acogedor que se llenaba con tres cosas: su ciencia, su violín y una honda preocupación por la miseria y el dolor humanos. Esa parte me parece que es tan significativa en un científico que con eso basta para hacer de él un verdadero sabio. Einstein buscó la paz mundial, no una paz escueta. Eso hay que entenderlo porque no es una paz pasiva, valga la redundancia. Einstein buscó una paz mundial adobada con los valores centrales de la moralidad, entendiéndose en el sentido de que el hombre el hombre es libre en la medida en que construye su ser como un fin en sí mismo. Entonces Einstein tuvo una formación kantiana en su vida, y esa formación kantiana le permitió a él llegar a la conclusión de que los seres humanos somos los que debemos de determinar el fin y el significado de la existencia, y por lo tanto no debemos de ser simples instrumentos, sino que las cosas adquieren significado y razón de ser es a través de la vida humana. Esa parte es el eco kantiano en la filosofía de Einstein. Y me parece a mí demasiado liberador esto en una sociedad instrumentalista, basada en la apariencia y en la trivialidad, que es la que nos ha tocado vivir. Es necesaria la liberación del ser humano, y en ese sentido la lucha denodada por Einstein para comprender el mundo, para comprender la sociedad y para buscar la paz son muestras de ello. Luchó tenazmente por esta paz, aunque le tocó una de las épocas más amargas de la historia, ya que tuvo que asistir a la destrucción de la libertad individual y social con un mundo pleno de guerras y de despotismos. Acá mostró su valentía cuando expresaba su poco respeto por la vida militar en una sociedad militarista. Él inclusive tenía una frase despectiva con el militar, yo la leí hace muchos años, está el corazón de Jesús de pantalón cortico, pero no se me olvidó. Dice esa frase: el militar es una máquina bélica detrás de la cual se ocultan los tres grandes reinos de la humanidad: el error, la estupidez y la concupiscencia. Entonces, él siempre renegó de esa visión militarista. Y acá mostró su valentía cuando expresaba su poco respeto por la vida militar, y respecto a los gobiernos tuvo una actitud de reto, tal como lo hacían los primeros cristianos con la violencia de los emperadores en la antigua Roma. Entonces, en esta última parte, muchos de los grandes pensadores de la humanidad siempre han tenido conflicto con los sistemas de gobierno, porque ellos penetran más profundamente la naturaleza humana que los políticos que dirigen la sociedad, y por eso son capaces de ver más allá de los rasgos presentes de la sociedad y darse cuenta qué es lo que los gobiernos están buscando. Por eso Víctor Hugo decía que entre el gobierno que hace mal y el pueblo que lo consiente hay cierta solidaridad vergonzosa. Por ello es complaciente hablar sobre Einstein, ya que pudo merecer como ningún otro
el autorretrato que Kant hacía de sí mismo. Kant decía, abro comillas, yo llevo las estrellas sobre mi cabeza y las leyes morales en mi corazón. Observen bien lo significativo de esa frasecita. Y esa frase es la que me llevó a mí a mirar el aspecto humano de Einstein. No se olvidó del mundo, pero tampoco se olvidó del ser humano. Esa conjugación entre conocer y saber debe de ser el núcleo de la educación y no simplemente la capacitación que actualmente se da, porque se da una capacitación para trabajar cuando no hay fuentes de trabajo. Otto Nathan y Heinz Norden fueron los encargados de publicar los escritos sobre la paz de Einstein, con un bello prólogo escrito por Bertrand Russell. Ellos dicen en tales escritos, voy a leer un poquito largo, abro comillas, es cierto que cuando el monstruo nazi puso en peligro la paz de Europa, Einstein lo denunció y frente a los duros ataques de sus amigos pacifistas, defendió públicamente la necesidad de llevar a cabo preparativos militares. Esta es la segunda faceta pacifista de Einstein, porque en la primera, como lo vamos a ver ahora, él creía que con las fuerzas morales bastaba para conseguir la paz. Pero también es cierto que nunca dejó de preconizar el establecimiento de un mecanismo para el arreglo de los conflictos internacionales con medios pacíficos. En el curso de los 22 años que transcurrieron desde la subida de los nazis al poder en Alemania en 1933 hasta su muerte en 1955, Einstein aprovechó todas las oportunidades para luchar por la abolición de la guerra. Cierra comillas, eso está en la página 20 del libro de Einstein. Esta cita es muy importante porque cuando se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, Einstein era un pacifista a ultranza. A su pacifismo se opusieron en la Primera Guerra Mundial los miembros de la Academia Prusiana. Es la época en que Einstein decía que, o él creía ingenuamente que los seres humanos tenían una tendencia a ser pacifistas, una tendencia hacia la bondad. Él más adelante cambió esa posición. Y entonces él siempre apelaba, era la conciencia de las personas, y por eso, eso fue lo que él hizo antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces a él se le opusieron los miembros de la Academia Prusiana, en donde estaban su amigo Max Planck, estaban Nernst, Röntgen y otros grandes físicos, quienes se cerraban en su acendrado prusianismo, en su cerrado patrioterismo. Einstein optó por quedárseles callado. Solo en privado escribió una carta a Paul Ehrenfest, otro físico, premio Nobel, donde le decía, comillas, resulta difícil avenirse al hecho de que uno pertenezca a esta especie idiota y corrompida que se jacta de su libre albedrío. Cierra comillas, está en un libro muy hermoso sobre Einstein que se llama Einstein, perfil de un hombre, de Peter Michelmore, y está en la página 81. Es un libro muy asequible y al mismo tiempo demasiado formativo para el lector. Este drama le ahondó a Einstein cuando supo que Fritz Haber, su amigo, junto con Nernst, su otro amigo, estaban haciendo investigaciones secretas sobre gases venenosos por encargo del ejército. Solo Einstein se negó a participar con ellos cuando fueron invitados varios físicos. Se sintió solo e incómodo en Alemania. Se dolía de que en las calles se comentara de alguna victoria sin tener en cuenta al resto de la humanidad. A él le dolía que los alemanes estuvieran hablando de victorias cuando él mismo decía que esas victorias iban en la destrucción del resto de las personas. Encontraba a la gente cruel y salvaje, pero no todo le fue adverso.
encontró eco en el escritor pacifista Romain Rolland, y de Suiza y de Holanda recibía unos folletos pacifistas que de contrabando repartía entre algunos compañeros. Einstein en esta primera guerra siempre se mostró como un pacifista total. No aceptaba la violencia ni siquiera para defender la paz. Pero su posición despertó muchas reacciones en contra. Esa posición de él de ser pacifista a ultranza. Tuvo que renunciar a muchas academias europeas de ciencia porque por ser pacifista creían que era que estaba traicionando los intereses alemanes. De otras lo expulsaron. Entre los arriesgados a defenderle estaba el Premio Nobel de Física de 1914, Max von Laue, quien fue uno de los pocos que permanecieron en Alemania después de 1933 sin someterse a los nazis. Ay, María. Einstein le escribió el 26 de mayo de 1933, donde le decía, entre otras cosas, comillas, la situación de Alemania demuestra a dónde puede llevar esta actitud de abstención, al abandono sin resistencia de las responsabilidades del gobierno, a los más ciegos e irresponsables de todos los seres. ¿No significa esta abstención una falta de responsabilidad? Si viviesen ahora, pensarían y actuarían de este modo hombres como Giordano Bruno, Spinoza, Voltaire y Humboldt. No lamento ni una sola de las palabras que he pronunciado y estoy convencido de que mis acciones han sido útiles para la humanidad, aunque me cueste la muerte. Cierra comillas, lo dice Einstein en los Escritos de Paz, página 23. Esa fue una carta que él les mandó a von Laue. Con esta carta vemos que Einstein disentía de la idea que los científicos debían guardar silencio ante la situación alemana. Al científico alemán Paul Ehrenfest, en una carta del 14 de abril de 1933, él le decía: hay que decir, sin embargo, que en general la falta de valor por parte de las clases cultas de Alemania ha sido catastrófica. Cierra comillas, está en el mismo libro, página 24. Grandes personalidades de la ciencia se manifestaron apoyando a Einstein: Thierry, Schrödinger, Max Born, todos grandes científicos, etc. La búsqueda de la paz hecha por Einstein era muy oportuna y asimismo necesaria, sobre todo cuando Einstein preveía que el fenómeno de violencia que se estaba dando en forma local en Alemania podría convertirse en una catástrofe de dimensiones mundiales, poniendo en peligro la libertad y la dignidad de la humanidad entera. A pesar de tener una situación estable en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, al cual llegó por invitación de Flexner, su fundador, la vida de Einstein tenía situaciones precarias, no tenía residencia fija, lo perseguían en secreto, y su familia y muchos de sus amigos permanecían en Alemania corriendo peligro la vida de ellos. Además, se decía por entonces que el gobierno alemán le había puesto precio a la cabeza de Einstein, pero porque no era capaz de ponerle valor al cerebro. A Einstein también se unieron literatos como Thomas Mann y su hermano Heinrich Mann, y convocaron a pueblos del mundo a detener la catástrofe que se cernía sobre la humanidad. Cuando ya se presentía la llegada de la otra guerra, Einstein sintió una profunda conmoción interior, porque él veía que la Segunda Guerra Mundial iba a ser desastrosa, que lo llevó a cambiar de tácticas, pero no de principios, tal como lo vamos a notar ya. Como en el poder que se iniciaba con Hitler,
los intelectuales y las discusiones y análisis no solo no tenían cabida, sino que eran reprochadas, Einstein se convenció, aún en contra de su naturaleza más íntima, de la necesidad de crear un ejército internacional a fin de detener los despotismos locales que incluso podían afectar a toda la comunidad mundial. Este es el cambio de Einstein. Pasó de la búsqueda de la paz en forma absoluta y apelando solamente a la conciencia moral, a una paz, a una búsqueda por medio de actividades, ya fuese formando tribunales o también por medio de una constitución de un ejército internacional. Einstein decía, abro comillas, el estadista que consiga dar realidad a esta organización internacional habrá rendido a la humanidad el mayor servicio de que haya sido capaz el hombre. Eso lo dice en los escritos sobre la paz. Esto, decía Einstein, lo proponía en nombre de la civilización, ya que él concordaba con muchos pensadores que la guerra es una condición de la vida tribal, primitiva, pero no de una sociedad civilizada. Abro comillas. Admito que para algunas tribus de África la renuncia a la guerra significaría exponerse a los más graves peligros. Pero la cuestión es totalmente distinta en las naciones civilizadas de Europa. Lo dicen en los escritos sobre la paz, página 35. Hasta ahora, Einstein se sentía satisfecho con su pacifismo a ultranza y por ello se complacía con los objetores de conciencia principalmente. Pero ahora, y en una carta enviada a Alfred Nahon, pacifista, antimilitarista, Einstein ya veía que para hacer frente a Alemania era necesaria una posición institucional, lo que requería una cierta simpatía por el servicio militar. Abro comillas. No crea que me gusta tener que decir todo esto, pero personalmente aborrezco con la misma intensidad la violencia y el militarismo. Pero no puedo cerrar los ojos ante la realidad, le decía a Nahon, según lo dice Einstein en su escrito sobre la paz. Einstein había cambiado de estrategia, no de principios, y muchos no le entendieron esto. Abro comillas. Aborrezco todos los ejércitos y todas las formas de violencia, pero estoy firmemente convencido de que en la presente situación mundial solo estas armas odiosas asegurarán una protección efectiva. Lo dice él en el mismo libro, página 36. Muchos objetores de conciencia consideraron una apostasía esta nueva posición de Einstein, que repercutía para muchos en favor de Alemania, porque ya era incitar a Alemania a la guerra. Uno de ellos fue nuevamente Romain Rolland, quien aún creía que con los medios morales bastaba para alcanzar la paz. Él lo había apoyado en la primera posición, pero ya se le opuso en la segunda. Y Einstein le contestó, comillas, no podemos combatir con éxito esta amenaza con medios morales únicamente. Solo podemos combatirla con la fuerza organizada. Esta nueva posición de Einstein tuvo en el mundo una reacción paradojal. Los objetores de conciencia la tomaron como un renegar del pacifismo, pero los alemanes la condenaron diciendo que era muy grave que un alemán invitara a otros países a armarse contra Alemania, que un alemán invitara a otros países a armarse contra Alemania. En esta ocasión sí consideraban a Einstein como alemán, que ellos siempre buscaban negarle eso, pues siempre lo llamaban con ironía el judío. Ello iría en esa posición nueva de Einstein al incitar a armarse contra Alemania,
iría en contra de los judíos que estaban en Alemania, porque ya el gobierno alemán tenía una manera de justificar su posición contra los judíos, puesto que el más famoso de ellos estaba incitando a armarse contra Alemania. Einstein no lo previó y no pudo justificarse plenamente cuando le aclararon esta situación. Además, su posición política era más universal, ya que no se sentía cómodo ni con los fascistas de Italia, ni con la KGB de Rusia, así como no se sentía cómodo con los nazis de Alemania. Entonces, Einstein era un tipo prácticamente desadaptado en sentido político. En este último país, Alemania, habían fuertes rumores de que la vida de Einstein estaba amenazada, razón por la cual él se trasladó a Inglaterra, donde tuvo la protección de Scotland Yard. En Inglaterra, Einstein dictó varias conferencias sobre la paz, pero la parte central de las conferencias de él estaban fundamentalmente en buscar la defensa y la conservación de la paz. Él dice, este es un poco largo, abro comillas, sin esta libertad no habrían existido Shakespeare, Goethe, Newton, Faraday ni Pasteur. No tendríamos unos hogares decentes para la gran masa de la población, ni ferrocarriles, ni radios, ni protección de las epidemias, ni libros a precios asequibles, ni cultura, ni posibilidades de gozar el arte. No tendríamos máquinas que aliviasen a los hombres de la fatiga de la producción de los bienes indispensables de la vida. Si no existiesen estas libertades, la mayoría de los hombres vivirían todavía en estado de esclavitud y de opresión, como vivían los pueblos bajo los gobiernos despóticos del Asia antigua. Solo en una sociedad libre se pueden crear los inventos y los valores culturales que hacen que la vida valga la pena vivirse. Lo dice Einstein en sus escritos de la paz, página 43. Como vemos, la idea de paz de Einstein no se limita a una mera función social, sino que está adobada por rasgos éticos como la libertad, la dignidad, el reconocimiento y el respeto. Él decía que si faltaban estas cosas, los seres humanos no eran libres. Y esto lo extrajo él por la manera como en los campos de concentración humillaban a los judíos en ese entonces. Muchos consideraban que la posición de Einstein era ingenua y utópica, lo que llevó a Einstein a pensar que la gente no odiaba en realidad la guerra. Y aquí entra una parte muy importante en la vida de él. Le sugirieron que iniciase una discusión con otra personalidad mundial sobre la causa y los remedios de la guerra. Einstein, aunque tenía reservas sobre sus descubrimientos, eligió a Sigmund Freud, pero a quien consideraba de una inteligencia profunda y original. En su primera carta a Freud, Einstein le planteaba diversos medios para llegar a la paz, como establecer un poder legislativo y judicial que solucionara los conflictos entre las naciones. Observen que ahí está metido el problema diplomático. Pero contaba que dentro de esos poderes habían camarillas hambrientas de poder que rechazaban esta idea. ¿Cómo podían estos seducir a las multitudes para que hicieran una guerra cuando el sufrimiento y la muerte en esa guerra eran inevitables? Esto solo sería posible si había una afición innata, natural al odio y a la destrucción. Esa convicción llegó a Einstein en la carta que le mandó a Freud. Y todo esto se encontraba, por tanto,
en controlar el instinto destructivo. Ya tuvo él un cambio en su visión, ya se dio cuenta que no era simplemente un proceso de racionalidad, sino que era como inmanente en la naturaleza humana. La carta que Freud le mandó estuvo de acuerdo con Einstein, y fue tal su estudio y su impacto que Einstein exclamó: ¡qué hombre tan extraordinario! Freud le aclaró a Einstein que la naturaleza humana estaba integrada por dos instintos opuestos, amor y odio. El primero lo llevaba a conservar y a procrear, mientras el segundo lo llevaba a matar y a destruir. Después me puse a mirar un libro que había leído hace mucho tiempo, que se llama La consolación de la filosofía de Boecio, y encontré el epígrafe para la charla que dice así, abro comillas: ahora vemos que la inteligencia que investigó y reveló los secretos ocultos de toda la naturaleza yace postrada prisionera de la noche oscura. Muchas gracias.